Muy buenas noches a todos los estudiantes del grupo 8.1. Este es un video fabricado con el fin de mostrarle algunos ejemplos del uso de la factorización en el modo factor común. Entonces tenemos aquí, en este escrito muestro en pantalla varios ejemplos. Miremos el primero. El primero dice 7n más 14. ¿Qué tenemos que destacar ahí? Destacar que el 7 y el 14 ambos son múltiplos de 7. El 7 se obtiene de 7 por 1 y el 14 se obtiene de multiplicar 7 por 2. Por tanto, el máximo común divisor entre esos números es 7. Y por eso el 7 va a ser el número que vamos a sacar en factor común. Miren que el primer elemento está acompañado de una letra n, pero en el segundo elemento no hay ninguna letra. Por tanto, solo vamos a sacar en factor común el 7. Entonces observemos. Tenemos al 7n y del 7n vamos a sacar solo el 7 y la n queda dentro de un paréntesis. Y el 14 al sacarle el 7 pues va a quedar un 2. Entonces por ello ustedes pueden observar que aparece que 7n más 14 termina siendo 7 que multiplica a n más 2. Bueno, vamos a revisar el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo vamos a mirar lo siguiente. Dice 15p más 25. Bueno, encontramos que está el 15 y está el 25. Ambos son múltiplos de 5, lo que hace que su máximo común divisor sea 5, porque el 15 lo tenemos de 5 por 3 y al 25 lo tenemos de 5 por 5. Por eso entonces, y viendo que en el segundo término no hay ninguna letra, lo único que podemos sacar como factor común es el 5. Entonces por ello usted observa el 5 aquí afuera. Y dentro del paréntesis, ¿qué va a quedar? Si a 15p lo divido por 5, lo que me queda es 3p. Por eso aparece 3p aquí dentro del paréntesis. Y si a 25 lo divido por 5, me queda un 5. Por eso entonces 15p más 25 termina siendo 5 que multiplica entre paréntesis a 3p más 5. Un tercer ejemplo ya tiene 3 elementos, es un trinomio. Entonces nos dice 2x al cuadrado menos 4x más 10. Observemos que la x no la puedo sacar en factor común porque precisamente no está en el tercer elemento. Lo único que puedo sacar entonces es un número. ¿Y qué número relaciona al 2, al 4 y al 10? El número 2. El número 2 resulta siendo el máximo común divisor de esos tres números. Entonces, por ello, observa usted que en la igualdad dejamos por fuera como factor común al 2. Y entonces dentro de un paréntesis, ¿qué me va a quedar? Perdón, hago una modificación aquí. Entonces, nos queda el 2 afuera. De este elemento 2x al cuadrado, si yo saco el 2, ¿qué me queda sobrando? El x al cuadrado. De este elemento menos 4x, si yo saco el 2, ¿qué me queda sobrando? Me queda sobrando menos 2x. Menos 2x. Y si a este 10 le saco el 2, ¿qué me queda? Me queda un 5. Por eso usted puede observar que en la igualdad, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar
Factor común, el 2. ¿Y qué elementos quedan dentro del paréntesis? X cuadrado menos 2x más 5. Bueno, pasemos a un cuarto elemento. Voy a hacer una modificación aquí. Entonces, en este cuarto elemento vamos a observar lo siguiente. Siempre les he estado hablando del mínimo común múltiplo. ¿Y por qué les he estado hablando del mínimo común múltiplo? Porque esa es la regla con la que realmente tenemos que relacionar los números. Entonces, ahora observamos un ejercicio donde los números implicados son un 24, un 16 y un 72. Entonces, cuando no tenemos la forma de percibir rápidamente quién es el máximo común divisor, lo que hacemos es la descomposición en factores primos. Entonces observemos, aquí aparece la descomposición, disculpen, del 24, aquí aparece la descomposición del 16 y aquí aparece la descomposición del 72. ¿Qué nos dice entonces el 24? Que 24 se divide por 2 y da 12, a 12 se divide por 2 y da 6, a 6 se divide por 2 y da 3, y a 3 se divide por 3 y da 1. Lo que indica entonces que 24 se obtiene de, voy a señalarlo aquí claramente, 2 a la 3. ¿Por qué 2 a la 3? Porque observemos acá. Ahí está, 3 veces se encuentra el 2, 2 a la 3, y una sola vez el 3. Por eso entonces el 24 se puede escribir como 2 a la 3 multiplicado por 3 a la 1. De esa misma forma podemos juzgar al 16. Observemos acá. 16 dividido 2 da 8, 8 dividido 2 da 4, 4 dividido 2 da 2 y 2 dividido 2 da 1. Lo que indica entonces que el 16 se puede escribir como 2 a la 4. Y ahora, en lo último, en el 72. Entonces, ¿qué observamos en el 72? Que vemos la descomposición acá. Nos dice, 72 dividido 2 es 36. 36 dividido 2 es 18. 18 dividido 2 es 9. 9 dividido 2 no se puede, porque es impar. Entonces el siguiente factor primo es el 3. 9 dividido 3 da 3 y 3 dividido 3 da 1. Si entonces revisamos el listado de números que nos dio aquí, ¿qué nos va a decir? ¿Cuántas veces vemos el 2? Lo vemos 3 veces. ¿Y cuántas veces vemos el 3? Lo vemos 2 veces. Por ello es que el 72 es igual a 2 a la 3 por 3 a la 2. Y entonces técnicamente, ¿cómo es que nosotros obtenemos el máximo común divisor? Recuerden que cuando ya está expresado los números que estamos comparando como potencias en factores primos, entonces la regla del máximo común divisor es muy clara. Se tiene que buscar la potencia que sea común entre todos y colocarla con su menor exponente. Entonces observemos un detalle. 2 a la 3, 3 a la 1. Ahí el 2 y ahí el 3. Ya en 16 solo hay el 2, lo que implica entonces que el 3 ya no es común. Entonces ya del 3 no podemos contar con él. Solo, y miren que en el 72 volvió a aparecer el 3, pero no. En este de aquí de la mitad no aparece el 3 y por tanto el 3 no se puede tener en cuenta. Solo se puede tener en cuenta el 2. Pero entonces revisemos un detalle. En la cuenta de los factores primos del 24 aparece 2 a la 3. En la cuenta de los factores primos de 16 aparece 2 a la 4, o sea, una potencia con mayor exponente. En el anterior tenía 2 a la 3, exponente 3, y aquí tenemos 2 a la 4, exponente 4. Y aquí aparece en el 72 también 2 a la 3. ¿Cuál es el menor exponente? 2 a la 3.
Entonces, por ello, les recalco que en este detalle aquí, el máximo común divisor entre 24, 16 y 72 es 2 a la 3, que es 8. Entonces, por eso ese 8 va a ser el factor común. Entonces, revisemos. Ya miramos un poco más abajo. Como es la pantalla. Miremos acá. Bueno, entonces me dicen, sacamos el 8 como factor común. Listo, aquí está. Ven. Ahí aparece el 8 como factor común. Pero también tenemos unas letras implicadas. Miren que acá, en el primer monomio, aparece x a la 2 y a la 2. En el segundo aparece x y a la 4. Y en el tercero aparece x y a la 3. Está en común la x y está en común la y. Pero hay que mirar los exponentes. Entonces, en el caso de la x, aquí está x a la 2, aquí apenas está x a la 1 y aquí también está x a la 1. X a la 1 cabe en x a la 2, claro. Entonces, ¿quién es el común entre todos? La x elevada a la 1. Por eso usted observa la x aquí. Ahora, con respecto a la y, miremos el ejercicio con respecto a la y. En el primer término me aparece y a la 2. En el segundo término me aparece y a la 4. Y en el tercer término me aparece y a la 3. ¿Está común la y? Sí. Pero, ¿con qué exponente? Con máximo el exponente 2. Porque en y a la 4 cabe y a la 2. En y a la 3 cabe y a la 2. Y en y a la 2 cabe y a la 2. Pero yo no puedo decir que en y a la 2 cabe y a la 4. No, eso no lo puedo decir. Ni que y a la 4 cabe en y a la 3, tampoco. El máximo allí exponente común entre todos es y a la 2. Entonces, por eso podrá usted observar que cuando hago la resolución de este problema, entonces, ¿qué sacamos en factor común? Sacamos en factor común el 8. Entonces, como un poco aquí, a 24 le saco 8 y me queda 3. Como le había sacado una x y aquí tenía x a la 2, entonces me queda una x adentro acompañando al 3. Aquí ya le había sacado en factor común y a la 2 y tenía su y a la 2, por tanto aquí adentro del paréntesis no aparece nada. Entonces, miren que el 24x a la 2 y a la 2 se convirtió en un 3x dentro del paréntesis que va a quedar multiplicado con un 8x y a la 2 por fuera. Bueno, ahora vamos al segundo término. Vamos a buscar el segundo término. Dice 16xy a la 4. Bueno, entonces a 16 le saco el 8 y me queda un 2. Listo, numéricamente ya quedó. Ahora, este tenía x a la 1 y en factor común sacamos x a la 1. Entonces ya adentro, miren que no aparece la x. Aquí dice y a la 4 y en factor común sacamos y a la 2. ¿Qué tiene que acompañar entonces al 2? Un y a la 2. Entonces por ello, observa usted que dentro del paréntesis ha quedado un 2y a la 2, acompañando al 3x. Ahora vamos con el tercer término. Dice 72xy a la 3. Entonces, a 72 lo dividimos entre 8, nos da 9.
Por eso aparece el 9 aquí. Teníamos una sola x y esa sola x quedó en el factor común. Por tanto, no aparece x al interior del paréntesis en ese término. Con respecto a la y, aquí decía y a la 3 y le sacamos y a la 2. Por tanto, hay una y que sobra y esa va dentro del paréntesis. Lo que me indica entonces que la factorización por vía factor común que le podemos hacer al polinomio 24x cuadrado y cuadrado más 16xy a la 4 más 72xy a la 3 es, saco en factor común 8xy al cuadrado y queda dentro del paréntesis 3x más 2y al cuadrado más 9y. Y ahí quedó factorizado ese cuarto elemento. Bueno, pasamos al quinto. Un poco acá. El quinto es un poco más sencillo, tiene solo dos elementos. Entonces, esos dos elementos, ¿cómo van a quedar? Miremos. Dice, menos 15y a la 3z menos 28. Entre el 15 y el 28 no hay un máximo común divisor aparte de 1. Porque uno es par, el otro es impar. El 15 es múltiplo de 3 y múltiplo de 5. En cambio el 28 es múltiplo de 2, de 4 y de 7. Entonces, allí miren que no coinciden. Entre los factores que dije, no coinciden los valores para divisores. Entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar en algo este ejercicio? Miren el artificio que hago acá. El artificio que hago es coger este menos 28 y volverlo menos 27 menos 1. Y entonces al volverlo menos 27 menos 1, ¿qué va a pasar? Ya entre el 27 y el 15 hay una relación. ¿Cuál relación? Que ambos son divisibles por 3. Entonces ese 3 es el que se va a convertir en el máximo común divisor y por tanto va a aparecer como factor común para esos dos términos. El 1 se va a quedar aparte. No va a entrar ya dentro de nuestras consideraciones para el factor común. Entonces, ya sí vamos a tener en cuenta estos dos elementos, empezamos a buscar. El primer monomio tiene letras, el segundo no tiene letras, por tanto lo único que puede salir en factor común es el número. ¿Y cuál número salió? Aquí dice menos 15 y aquí dice menos 27. Por tanto el número que va a salir en factor común va a ser menos 3. Si a menos 15 lo divido por menos 3 me da 5. Por eso aparece el 5 aquí. Y a la 3z lo acompaña porque eso no se pudo sacar en factor común. Y ahora, a menos 27 le sacamos el menos 3, eso da 9 positivo, por eso aparece más 9. Entonces miren que el resultado termina siendo, ya habíamos dejado aparte el 1. Entonces el resultado del factor común aquí es que sería menos 3 que multiplica entre paréntesis a 5 y a la 3z más 9. Y el menos 1 queda aparte. Vamos a mirar el ejemplo 6. El ejemplo 6 dice lo siguiente. Dice 24axy a la 2 menos 12bxy a la 2
¿Cómo vamos a poderlo factorizar? Ah, bueno, fácilmente podemos detectar que entre el 12 y el 24 hay una relación. Podemos sacar en factor común el 12 como número. Listo. Sale el factor común 12 como número. Ambos monomios tienen letras X y Y. Porque el primero tiene una A, pero no aparece en el segundo. Y el segundo tiene una B y no aparece en el primero. Entonces, esos no son comunes. Pero X y Y sí aparecen en ambas. Dice que aparece en forma de X a la 1, Y a la 2. Y aquí también aparece como X a la 1, Y a la 2. Por tanto, vamos a sacar en factor común el 12 y el X a la 1, Y a la 2. Si al primer elemento le sacamos 12, X, Y a la 2, ¿qué nos va a quedar? Si al 24 le sacamos 12, nos queda un 2. Esa A no se puede quitar de allí, entonces esa A queda ahí. Aquí en factor común sacamos la X y aquí la tenía la X, entonces ya se quedó por fuera, no hay nada que llevar adentro del paréntesis. Y aquí tenemos Y a la 2 y nos sacamos en factor común ya Y a la 2, entonces no hay nada más que aportar al paréntesis. Ahora, con respecto al segundo elemento, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 12, sacamos en factor común 12xy a la 2. Entonces, como sacamos en factor común 12xy a la 2, y aquí teníamos menos 12bxy a la 2, ¿qué es lo único que no quedó dentro del factor común? El menos y la b. Por eso aparece menos b dentro del paréntesis. Lo que indica entonces que cuando sacamos el factor común de 24axy a la 2 menos 12bxy a la 2, el resultado termina siendo en factor común 12xy a la 2 y dentro del paréntesis nos queda un 2a menos b. Miremos ahora el ejemplo 7. Miremos el ejemplo 7. ¿Qué nos dice el ejemplo 7? El ejemplo 7 nos dice lo siguiente. Dice 93 a la 3, X a la 2Y. Mírenlo acá. Perdón. Después dice menos 62 al cuadrado, X a la 3, Y a la 2. Sigue teniendo las mismas tres letras, pero con diferentes exponentes. Y aquí en el último dice menos 124a al cuadrado por X. Ya no apareció la Y. Como ya no apareció la Y no puede hacer parte del factor común. Esa se va a quedar metida dentro del paréntesis, porque va a ser un elemento que va a sobrar en su momento. Bueno, ¿y qué relación hay entre los números 93, menos 62 y menos 124? Bueno, pues saquémosle los factores primos. Y sacando los factores primos, nos damos cuenta que los tres números, dígase 93, 62 y 124, entre los tres el máximo común divisor es 31. Como es 31, el número 31 es el que va a salir a ser de factor común. Ahora, con respecto a las letras, ya nos dimos cuenta que la Y no puede participar porque la Y no aparece en el tercer elemento. Entonces, no puede participar la Y. Pero la A y la X sí. Pero ¿cómo pueden participar la A y la X? Con el menor exponente que haya entre los elementos. La A aquí está A a la 3
y la a aquí está a la 2. Y aquí también está a la 2. Por eso a la 2 aparece dentro del factor común. Y con respecto a la x, ¿qué va a pasar? En el primer término aparece x a la 2. En el segundo término aparece x a la 3. Y en el tercer término aparece x a la 1. ¿Cuál vamos a tomar? Pues x a la 1. Por eso entonces es que haciendo el procesamiento de esto, el resultado va a decir que el factor común es 31a al cuadrado por x a la 1. ¿Qué va a quedar entonces encerrado en el paréntesis? Bueno, vamos a buscar término por término. Si a 93 lo divido en 31, eso me da 3. Por eso aparece el 3 que acabo de señalar. Con respecto a la a, aquí aparece a la 3. En el factor común salió a la 2. Me queda faltando una a. Por eso apareció aquí dentro del paréntesis. Bueno, con respecto a la x, aquí dice x a la 2. Y aquí apenas dice x en el factor común. Por tanto, una de esas x tiene que ir adentro del paréntesis. Y como la y no está interviniendo, la que tenemos aquí, por eso la y aparece también dentro del paréntesis. Y con eso ya hemos transformado al primer monomio conformante de ese polinomio. Bueno, pasamos entonces a menos 62 de a la 2, x a la 3, y a la 2. Bueno, con respecto a los números, menos 62 al ser dividido por 31, lo que me va quedando es menos 2, por eso aparece menos 2 allí. Con respecto a la a, aquí aparece al cuadrado y aquí también aparece al cuadrado, por tanto dentro del paréntesis no aparece a. Con respecto a la x, aquí aparece x a la 3 y aquí aparece x a la 1. Por tanto, debe haber un x a la 2 dentro del paréntesis. Mírenlo, aquí está. Con respecto a la y, como la y no está patrocinando el factor común, aquí aparece y a la 2. Ese y a la 2 lo trasteamos acá. Y vámonos al último término. Menos 124 de a al cuadrado x. Cuando este menos 124 es dividido por 31, el resultado es menos 4. Con respecto a la a, aquí aparece al cuadrado y aquí aparece al cuadrado. Por eso, como ya está dentro del factor común, no va dentro del paréntesis. Y aquí aparece x a la 1. Y aquí también dentro del factor común aparece x a la 1. Por eso dentro del paréntesis no aparece ninguna x. Y como este término de acá arriba no tenía y, pues no hay ninguna y acompañando. Por el tanto, cuando nos dicen que factoricen el polinomio 93a a la 3x a la 2y menos 62a a la 2x a la 3y a la 2 menos 124 a la 2x, terminará siendo entonces en factor común 31a a la 2x. Y dentro del paréntesis me va a quedar 3axy menos 2x al cuadrado y menos 4. Ahora, hice un paso adicional. ¿Cuál? Ah, venga, pero es que entre los dos términos que quedaron dentro del paréntesis, por lo menos los dos primeros, usted podría hacer una refactorización, otro proceso de factorización. Sí, claro, se puede hacer. Entre los números no, porque 3 es impar, 2 es par y ambos son primos. Entonces no se puede. Pero observemos que en el primer término hay letras XY y en el segundo término también hay XY. Bueno, con mayor exponente, pero hay XY. Por tanto, entre esos dos vamos a sacar de factor común un XY. Y si entonces
al primer término de acá le saco el XY, lo que me queda es 3A. Y si a este segundo término le saco XY, lo que me queda es menos 2XY. ¿Y por qué menos 2XY? Pues el menos 2 se queda tal cual. Teníamos X2 y apenas sacamos una sola. Teníamos Y2 y apenas sacamos una Y sola, por eso quedó menos 2XY. Y aparte, fuera de la operación, ya quedó el menos 4. Y para el último ejemplo, a mostrarles en este video. Vamos a acomodarlo en pantalla. Y vemos, ¿qué polinomio nos habla? Nos dice 34ax al cuadrado más 51a al cuadrado y menos 68ay al cuadrado. Como podemos observar, la única letra que se repite en los tres es la A. Y toca tomar la A con exponente 1 porque en el primer término aparece A a la 1. Aquí aparece A a la 2, pero en el tercero vuelve a aparecer A a la 1. El menor es A a la 1, entonces A es el que debe tomar. ¿Por qué no la X? Porque es que la X aparece en el primero y no vuelve a aparecer. ¿Por qué no la Y? Porque la Y aparece en el tercero, aparece en el segundo, pero no aparece en el primero. Entonces al final, la letra que va a quedar como factor común es una A. Con respecto a los números, resulta que si hacemos el cálculo de los factores primos, nos vamos a dar cuenta que 34, 51 y 68, todos tres son múltiplos de 17. Entonces, por ello, usted encuentra que en la solución del factor común aparece un 17 acompañando a la A. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a quedar en el contenido dentro del paréntesis. Si tengo 34ax al cuadrado y le he quitado 17a, entonces a 34 lo divido en 17 y me da 2, aparece el 2. Aquí aparece una sola A, entonces como en el factor común hay una A, entonces no se pone nada dentro del paréntesis. Pero como no estamos tratando con la X, entonces esta X cuadrado que está aquí aparece dentro del paréntesis. Seguimos con el segundo monomio. Si a 51 lo divido en 17 me da 3, por eso aparece el 3. Con respecto a la A, aquí aparece A al cuadrado y aquí aparece apenas A a la 1. Por eso otra A debe acompañar al 3. Y con respecto a la Y, como la Y no está interviniendo en el factor común, pues simplemente se escribe. Y con respecto al tercer término, si a menos 68 lo divido en 17, me da menos 4. Por eso aparece el menos 4. Aquí aparece A a la 1 y sacamos en factor común la A. Entonces dentro del término del paréntesis no aparece la A. Y Y al cuadrado, que no es factor común con nadie, aparece acompañando al 4. Lo que me indica entonces que el factor común del polinomio 34ax al cuadrado más 51a al cuadrado y menos 68ay al cuadrado termina siendo 17a como factor común que multiplica entre paréntesis a 2x al cuadrado más 3ay menos 4y al cuadrado. Pero alguien muy observador dice, venga, pero entre el segundo y el tercer término hay un elemento en común, la y elevada a la 1. Bueno, se puede hacer una factorización dentro de ese paréntesis. Y si yo puedo sacar la y en factor común, entonces dentro del paréntesis, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3a, porque le quitamos la y que quedó afuera. Y en el otro va a quedar un menos 4y. Y entonces al final la factorización sería, la leeríamos de la siguiente manera.
17a que multiplica un paréntesis que tiene a 2x al cuadrado más el resultado de la multiplicación de y en factor común de 3a menos 4y. Y así leeríamos todos estos ejemplos de factor común. Espero que este video les sirva de respaldo para el estudio que están haciendo. Buenas noches.